Bueno, a continuación continuaremos con el tema de lenguaje numérico y lenguaje algebraico. Entonces acá nos mencionan que el lenguaje numérico permite expresar, representar y dar soluciones a casos concretos a través de los números, mientras que el lenguaje algebraico permite formular situaciones y explicar sus propiedades a partir de la generalización de las situaciones numéricas mediante el uso de letras que representan variables. Bueno, acá como ustedes pueden ver hicimos un cuadro comparativo. El lenguaje numérico acá nos permite, ¿cierto?, expresar, representar las soluciones eh, a casos concretos a través de los números. Y el lenguaje algebraico nos permite formular una situación a partir de una expresión de tipo algebraica, que fue lo que nosotros vimos en un ejemplo anterior, en donde van a estar involucradas letras que representan variables o incógnitas. Pues bien, ahora vamos a analizar un ejemplo que nos presenta acá el texto y nos dice el problema. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a agrandar un poco esto, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver claramente. Nos dice, analiza los procedimientos que Carlos y Ana dan a la siguiente situación. Tomás presta en la biblioteca la quinta parte de los libros de ciencias y Diego presta la cuarta parte de los libros de castellano. Si hay 15 libros de ciencias y 16 de castellano, ¿cuántos libros prestaron entre los dos? Entonces, analicemos primero esta situación. Bueno, como ustedes pueden ver acá, lo que hicimos fue un resumen con base a la lectura que hace poco hicimos del problema. Pues bien, lo que debemos hacer cuando nos presenta un problema, cualquier tipo de problema, es recopilar la información de manera resumida por partes, para ahí sí establecer un planteamiento y llegar así a la respuesta. Pero en el ejemplo que ustedes están viendo acá, nos dan dos posibles soluciones, que ambas son verdaderas, pero pues están usando en ese orden de ideas el lenguaje de tipo numérico y otro del lenguaje de tipo algebraico. Entonces veamos, acá dice que Tomás toma la quinta parte de los libros de ciencias. Diego toma la cuarta parte de los libros de castellano. En total hay libros de ciencias en esa biblioteca, eh, 15 y de castellano 16. Y la pregunta es cuántos libros prestaron entre los dos. Quiere decir que debemos hacer una suma entre los dos, ¿verdad? Ahora, analicemos la situación que nos presenta Carlos. Carlos, ¿cómo hace el problema? Entonces, Carlos dice que aquí haya la quinta parte. Entonces, nosotros vamos a ir tomando apuntes frente a esto para que nosotros podamos interpretar. Haya la quinta parte y la cuarta parte de 16. Cuando nos hablan a nosotros de quinta parte es que nosotros debemos dividir, ¿cierto? Entonces, si nos hablan de quinta parte, hace referencia, como ustedes pueden darse cuenta aquí, quinta parte a 5. Miren que aquí se está dividiendo. Del total de libros de ciencias que hay. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a hacer la operación como ustedes están viendo acá. Entonces aquí tenemos que en total hay 15 libros de ciencias dividido entre 5. Y eso nos va a dar 3, que es lo que ustedes están viendo acá, que también se puede expresar como un número racional. 15 dividido entre 5 es igual a 3. Y aquí estamos viendo que hallando la cuarta parte, entonces acá nos dicen que el total de libros de castellano son 16. 16 dividido entre 4 es igual a 4. O 16 dividido entre 4 es igual a 4. Expresado de otra forma para que ustedes lo puedan interpretar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Carlos? Luego lo que hizo fue sumar esos dos resultados, tanto 3 y 4, como ustedes están viendo acá, 3 más 4 es igual a 7. Bien, y se concluye que Carlos, ¿sí? Bueno, Carlos concluye que entre los dos hay 7 libros. Y bueno, acá ustedes están viendo que este proceso que hizo Carlos lo hizo haciendo lenguaje de tipo numérico, ¿sí? En donde, de acuerdo a la definición y en el cuadro comparativo que yo les presentaba a ustedes, acá nos están diciendo que lo que se hizo fue expresar, ¿cierto? Representar y dar las soluciones concretas a través de los números. Eso fue lo que hizo Carlos. Ahora bien, analicemos el problema. ¿Cómo lo plantea Ana? Entonces acá dice, a la cantidad de libros que presta Tomás, ¿cierto? La llama X, y a la cantidad. Entonces acá nosotros podemos recopilar y vamos a hacerlo con otro color, vamos a hacerlo con
color azul, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer la división, hagamos la división, ¿cierto? Y vamos a agrandar un poco acá. Entonces acá nos están diciendo cantidad de libros que presta Tomás. Entonces, Tomás, entonces acá vamos a, perdón, aquí un momento, voy a hacer una corrección. Es Tomás, ¿cierto? Aquí nos están hablando de una cantidad que desconocemos, ¿sí? Tomás cantidad de libros, cantidad de libros. ¿Y cómo la llama? Acá le dice que X. Aquí él la llama X, porque es un valor desconocido. Y la cantidad de libros que toma Diego. Entonces acá vamos a colocar Diego, cantidad de libros. Cantidad de libros, acá vamos a escribir de libros. Y la llama Y, ¿cierto? Son valores desconocidos. Bueno, entonces tenemos aquí que X, que es la cantidad de libros, nos está diciendo de acuerdo al enunciado que Tomás toma la quinta parte de libros de ciencias, pero sabemos que el total de libros de ciencias son 15, entonces aquí es 15, ¿cierto? Dividido entre 5. Y Y, que corresponde, ¿cierto? A la cantidad de libros que toma Diego, entonces, ¿cuál es la expresión de tipo numérica que debemos plantear ahí? Y sería igual a 16 dividido entre 4. Pero para encontrar el total de libros que toman los dos, en ese orden de ideas, lo que yo tengo que hacer es la suma de esas dos variables, X más Y. Y allá encuentro el total de libros que tomaron los dos. Lo que yo hago es sustituir. Entonces ya sabemos que el resultado, entonces aquí yo puedo sustituir 15 dividido entre 5 y una vez nosotros podemos colocar que es 3 más 16 entre 4, que es 4, es igual a 7. Y llegamos a la misma conclusión. Entonces miren que nosotros podemos, ¿cierto?, dar solución utilizando los dos tipos de lenguaje, tanto numérico como algebraico. Ahora, bueno, acá nos preguntan a nosotros, ¿consideras que alguno de los dos procedimientos es inválido? ¿Por qué? Pues bueno, de acuerdo a lo que hemos hecho, ¿qué consideras tú? ¿Qué puedes responder? Por favor, acá pues ustedes responden, ¿cierto? Y pues lo escriben también o lo justifican en su cuaderno. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento de Ana y el de Carlos? Bueno, dentro de toda la explicación, allí ya lo mencioné, ya ustedes estarían en la capacidad de dar respuesta a esta pregunta. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con explicación referente a la guía para que ustedes estén en la capacidad de resolverla en su totalidad. Aquí vemos que, sexto, a partir del análisis de los procedimientos de Ana y Carlos, la situación anterior marca con una X las características que se cumplen con el uso de los lenguajes numérico y algebraico. Entonces acá nos dicen uso de los números de los diferentes conjuntos numéricos naturales, enteros, racionales, reales y C, complejos. Bien, entonces cuando nos hablan de este tipo de números, entonces estamos hablando de tipo numérico. Entonces acá nosotros marcamos con una X. Uso de signos de las operaciones de los conjuntos numéricos. Son estos mismos, habla de los números nomás. Entonces quiere decir que es de tipo numérico. Uso de las propiedades de las diferentes operaciones de los conjuntos numéricos. Nuevamente volvemos a los conjuntos numéricos y sus operaciones con sus propiedades. Es también de tipo numérico. Uso de letras para representar valores desconocidos. Ah, bueno, letras. Entonces ya es de tipo algebraico. Entonces aquí va una X. Uso de letras para representar números que pueden adquirir cualquier valor. Nuevamente, algebraico. Letras. Uso de letras para representar relaciones que varían entre números. Nuevamente, están involucradas las letras. Es de tipo algebraico. Ahora bien, en cuanto al punto 7, este que ustedes ven aquí, quiero que ustedes, a partir de esta pregunta que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Ustedes me van a ingresar a Google Bard, ¿cierto? Que tiene que ver con inteligencia artificial. Van a ingresar este texto y a partir de ese texto, ustedes van a hacer un cuadro comparativo, en donde allí les va a decir cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias. Y ustedes pues lo que van a hacer es organizar esa información a través de ese cuadro comparativo. Muy bien, y de siguiente eso, pues bueno, con base a todo lo que nosotros hemos trabajado,
¿sí? Lo vamos a dejar en la clase. Espero que ustedes lleven resueltas estas preguntas, la 9 y la 10. Allí vamos a hablar de lo que ustedes trabajaron durante la semana. A todos ustedes, muchas gracias y hasta pronto.